Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las naciones, y dejará oír la majestad de su voz para alegría de tu corazón. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz.
Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre, que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros, como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura: por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán,
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel cuyo camino preparó Juan con su predicación, llamándonos a la conversión. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que en este segundo domingo del Adviento se acreciente en nosotros la escucha de la palabra. Me comentaba alguien que decía, ciertamente en este Adviento nos hablan dos personajes fuertemente. Isaías el profeta, nos habla Juan Bautista y también en silencio, con su espera, nos habla María. Qué importante que pongamos atención a estos personajes que nos acompañan en el Adviento. Y para que esa atención sea fuerte decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hoy el mensaje es fuerte. Ya en el primer domingo era fuerte porque estamos en un color morado. Hay que sacudir la conciencia, hay que despertar. Pero hoy este mensaje fuerte nos habla sobre todo de la esperanza. Una esperanza que no es un sentimiento pasajero, sino una esperanza que es también acción. De esperanza nos habla el profeta Isaías cuando dice: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago lo ofrecerá en su raíz. Jesé, recordemos que era el padre de David. Y de David, de este rey fueron saliendo todos los primeros reyes de Israel, excepto Saúl, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ese tronco de familia real, ¿verdad? Las familias reales dicen que son muy antiguas, que los frutos no fueron muy buenos,
Los reyes no fueron todos como David, había toda clase de personajes pervertidos, había todo. Pero brotará un renuevo verde, hermoso. ¿Qué quiere decir? Que Dios en la misma historia humana vuelve a colocar la renovación. Dios no destruye la humanidad para hacer otra humanidad. Ahí donde había comenzado la esperanza, vuelve Dios a dar esperanza. Y es un rey bueno, no juzgará por apariencia, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. La justicia estaba totalmente corrompida en aquellos tiempos, totalmente corrompida. Se compraba la justicia, dice, la vida del pobre por un par de sandalias. Entonces imagínense ustedes que un pueblo sin justicia es un pueblo sufriente, condenado al odio, a la violencia. Aquel que viene será diferente, y es aquel que viene el que anuncia Juan. Pero para poder recibir al Mesías, Juan, que estaba en el desierto, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lastimosamente, Juan, que clamaba, dice, era como una voz que clama en el desierto. Es decir, los leones, había leones en aquel tiempo, ahora no hay nada, ¿no? Se oía un león que clamaba por el desierto y todos decían: bueno, está león suelto, tengan cuidado. A esto se refiere la frase, una voz que clama. Pero el desierto es el desierto. ¿Quién escucha en el desierto? Alguien me comentaba que en su vida había sido muchas veces como un desierto. Escuchaba la palabra, escuchaba la predicación, pero como que le daba lo mismo, hasta que un día floreció la verdadera escucha. Naturalmente Juan hablaba y había mucha gente que venía a él de Jerusalén, de Judea, de Jordán, y confesaban sus pecados y él los bautizaba. Recordemos que los hermanos separados cometen un error. No hay que repetir el bautismo en el agua literalmente. En la Iglesia Católica basta un poquito de agua, ya el bautismo es válido. Bueno, si te bautizas en un río no hay problema, pero no es agua bendecida, es agua que pasa. Entonces, tengamos en cuenta que no se trata de reproducir las cosas literalmente, es la actitud. Claro, el niño no se va a arrepentir, pero el niño recibe el don de la fe. Si no comprende, no importa, porque es como que le explicáramos al bebé la vacuna contra la polio o la que se va a hacer ahora, la vacuna contra el COVID. No se trata de comprender, de recibir un regalo. Naturalmente, este bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús. Jesús se bautizó en el Jordán, nos recuerda nuestro bautismo, pero el bautismo de Cristo es en la cruz. El tema importante es que Juan llama a la conversión, llama con palabras fuertes: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que van a escapar del signo de Dios? Juan anuncia de manera terrible para despertar la conciencia. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos: ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos esperanza en que Cristo, cuando viene en Navidad, pero como vino hace 2000 años, es el que puede cambiar las cosas? Él no va a cambiarlas por arte de magia. No, nos dará el Evangelio y nos dará la libertad de construir el reino. Y el mundo sin el cristianismo estaría mucho peor. Por favor, no pensemos que el cristianismo ha sido el que ha quitado la libertad, como dicen los enemigos de la Iglesia. Es el que ha contribuido con la fraternidad, con la idea de la justicia. En segundo lugar, nosotros nos preguntamos: ¿escuchamos la voz de Juan? En una parroquia me recuerdo que decía una persona: a mí me gusta mucho el padre porque predica con fuerza, le predica a todos estos corruptos y condenados. Bueno, no se trata de predicar con violencia, se trata de predicar la verdad que ella por sí sola ha de mover a la conversión. El que tenga oídos para oír, que oiga, pero el que no quiere oír ni que le tires piedras, se va a convertir.
¿Tenemos apertura a la predicación de cualquiera que nos hable de la verdad, de la necesidad de un cambio de vida? Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, te damos gracias. Juan Bautista, tu primo, preparó el camino, y muchas veces era como una voz que hablaba al desierto. Muchos lo escuchaban, muchos se convertían, pero hoy día en ese desierto a veces hay falta de respuesta. Haz, Señor, que con tu Espíritu Santo haya muchos como Juan, que puedan predicar y preparar el camino, no para sí mismos, como hacen los predicadores de la televisión, que jalan para sí mismos, para ser admirados. No, que prediquen y preparen tu camino, porque solo tú eres aquel que puede traer la vida nueva en el reino. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, qué hermoso es lo que dice en su antífona el Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Como decimos, la historia de Israel estuvo marcada por reyes buenos, pero también por reyes muy malos. Entonces el pueblo que necesitaba un verdadero rey de justicia. La justicia no era solamente dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia es cumplir con la propia palabra de Dios en la vida. Y la paz. No he venido a traer paz sino guerra, dice el Señor. Pero bueno, la paz es estar bien con Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Juan, que era un personaje muy especial, vestido con pelo de camello, comía langosta, pero no langosta de mar ni de río. Eran como quien dice, estas animalitos que están ahí en las plantas, ¿verdad? Pero con su vida, Juan era una predicación fuerte. Pensemos en él y pidamos que no haya desiertos donde falte una palabra que predique en los corazones. Una vez más decimos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción nos proponemos en primer lugar emprender el camino del Adviento. No es un camino en bajada, no es un camino de compras, no es un camino de adornos, es un camino en su vida. Es en su vida porque aquel que viene va a renovarlo todo y nos va a dar la vida si nosotros también hemos puesto como parte de nuestro esfuerzo de apartarnos del mal y de seguir el bien. Por eso es importante confesarse en este tiempo de Adviento. Confesémonos, hermanos, porque esa renovación
Juan bautizaba, la gente se arrepentía, les echaba agua, pero nosotros tenemos un bautismo que es más grande que el que Juan. Y el sacramento de la confesión se llama el segundo bautismo, porque si hemos pecado, confesándonos, volveremos a tener la gracia de Dios. Que en esto nos ayude la intervención de María Santísima, que va caminando en silencio en este Adviento esperando el nacimiento de su Hijo. Y nos ayude sobre todo la intercesión de San Juan Bautista, este gran profeta que también dio su vida por Cristo. San Juan Bautista, voz que clama en el desierto, pide por nuestra conversión. Amén.